Opinión consultiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define que la reelección indefinida no es un derecho humano. Anulación de fallo. Tras la determinación de la Corte IDH, el fallo de 2019 del Tribunal Constitucional debería ser anulado, afirman especialistas. La Interamericana de Derechos Humanos sentenció hoy que la reelección presidencial consecutiva por más de 2 periodos no es un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió este martes que la elección indefinida no es un derecho humano. El tribunal, con sede en Costa Rica, emitió así la respuesta a opinión consultiva pedida por Colombia el 20 de octubre de 2019. Esta consulta se dio en el contexto de las elecciones de Bolivia de 2019, en las que Evo Morales postulaba una tercera reelección consecutiva, amparado en un fallo constitucional que interpretaba que el artículo 23 del Pacto de Costa Rica catalogaba a la reelección ilimitada como derecho humano. Políticos y dirigentes cívicos bolivianos hicieron gestiones ante Colombia y otros países para que consulten a la Corte IDH sobre si la Carta Interamericana de Derechos Humanos amparaba la reelección indefinida. En su fallo publicado este viernes, el Tribunal Interamericano reconoce a los países el derecho a limitar la reelección a través de sus leyes. Según el documento oficial de la Corte IDH, la decisión fue adoptada el 7 de junio de 2021. Pero ¿sobre qué materia jurídica trabajó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles fueron las preguntas que tuvo que responder? Veamos el siguiente video que fue difundido por el Tribunal Interamericano. El 7 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en respuesta a la consulta realizada por la República de Colombia sobre la figura de reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, la Corte se pronunció sobre lo siguiente. ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En este sentido, resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que busca ser reelegido o por restringir los derechos políticos de los votantes, o por el contrario, ¿es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia? ¿Es la reelección presidencial indefinida compatible con la existencia de la democracia representativa en el sistema interamericano de protección de derechos humanos? Para los efectos de la opinión consultiva, la Corte Interamericana definió la reelección presidencial indefinida como la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable, y consideró que los principios de la democracia representativa incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político, las obligaciones de evitar que una persona se perpetúe en el poder y de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poder. Y estos fueron los argumentos de la Corte Interamericana para fallar en contra de la reelección indefinida como un derecho humano. La reelección no es un derecho humano. Argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, ni en los principios generales de derecho. La prohibición de la reelección presidencial indefinida puede ser compatible con la Convención, siempre que esté establecida en la ley. La potencial afectación al derecho de la persona a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes, son sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida. La Corte resaltó que la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder. La Corte señaló que la permanencia en el poder de un presidente por un largo periodo de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros órganos del Estado.
Pero veamos cómo está conformada la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está en sus pantallas, así que acompáñenos con la lectura. Está compuesta por 7 jueces. Elizabeth Odio Benito es de Costa Rica y es la presidenta. Patricio Pazmiño Freire es de Ecuador, es el vicepresidente. Eduardo Biogrossi es de Chile y él es juez. Humberto Antonio Sierra Porto es de Colombia, también juez. Eduardo MacGregor Poisot es de México y también es juez. Eugenio Raúl Zaffaroni es de Argentina, también juez. Ricardo Pérez Manrique es de Uruguay y es también juez. Y ahora conozcamos a los jueces que contra la reelección indefinida votaron en contra de la reelección indefinida como un derecho humano. Lo tenemos en pantalla. Elizabeth Odio Benito es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y es licenciada en Derecho y Notaría Pública de la Universidad de Costa Rica. También está Eduardo Biogrossi, él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Chile y es doctor en Derecho Público de la Universidad de Francia. Humberto Antonio Sierra Porto es juez de la Corte de Colombia, es abogado y tiene un doctorado en Derecho Público, Ciencia Política y Filosofía Jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid. También está Eduardo MacGregor Poisot, es juez de la Corte en México, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, y estudió Derecho en Bajo California. También está Ricardo Pérez Manrique, él es juez de la Corte de Uruguay y se recibió como doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Y estos son los votos de los disidentes a la reelección indefinida. Patricio Pazmiño Freire es vicepresidente de la Corte, él es de Ecuador, estudió Derecho en la Universidad Central de Ecuador y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Valencia en España. También está Eugenio Raúl Zaffaroni, es juez de la Corte de Argentina, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Litoral en Santa Fe. El expresidente Jorge Quiroga afirma que uno de los efectos de la opinión consultiva de la CIDH es que Evo Morales no podrá volver a ser candidato. El expresidente Jorge Quiroga se pronunció luego de conocerse la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que la reelección indefinida no es un derecho humano. Quiroga dijo que el fallo deja establecido que Evo Morales no podrá volver a buscar la presidencia del Estado en posteriores elecciones. Acaba de dar su dictamen inapelable, final, definitivo, señalando algo que es una verdad que todos sabíamos. La reelección indefinida, el prorroguismo, no es un derecho humano. Evo, de nuevo, no, nunca más. Si bien el fallo no es retroactivo, Quiroga dijo que corresponde enjuiciar a ex magistrados, ex vocales y ex congresistas que sostuvieron que la reelección indefinida era un derecho humano. Tribunal Constitucional, vocales del TCE, congresistas y Evo Morales. Ha sido él, su angurria, su desquiciada ambición. Esos señores son responsables de daño económico. ¿Cuánto ha costado la elección 2019? ¿Cuánto costaron las primarias? 300 millones de bolivianos. Revisen, que nos digan. Jorge Quiroga fue uno de los impulsores de este proceso. En mayo de 2019 le pidió al presidente de Colombia, Iván Duque, que presente la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciaran sobre si la reelección era un derecho humano o no. El ministro de Justicia, Iván Lima, reaccionó ante la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de su cuenta en Twitter, Lima dijo que Bolivia, mediante la Ley 1266, cumple con los alcances de esa decisión. Es un tema cerrado para nuestro país. Esto lo aseveró el ministro. Más repercusiones, el expresidente Carlos Mesa calificó a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de derrota histórica de Evo Morales. A través de su cuenta en Twitter, Mesa afirmó que ahora procede un juicio contra magistrado del Tribunal Constitucional por prevaricato y contra Evo Morales por incumplimiento de deberes y atentar contra la soberanía popular.
Cochabamba, pues el abogado constitucionalista José Antonio Rivera ha indicado que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclara que la reelección indefinida no es un derecho. El abogado constitucionalista José Antonio Rivera indica que, en resumen, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se oficializó en las últimas horas, manifiesta que no existe el derecho a la reelección indefinida a propósito de la consulta que realizó Colombia en octubre del 2019. La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no existe un derecho humano a la reelección indefinida. Esta opinión consultiva ha sido aprobada por 5 votos a favor de 7 jueces. 2 jueces han expuesto voto disidente. ¿Y qué significa el carácter vinculante del informe? Rivera dice que es de cumplimiento obligatorio en los países miembros de la Convención Americana, si es necesario hacer un ordenamiento jurídico. Que el sentido en que fue interpretada la norma debe ser aplicada por el resto de los jueces, tribunales de autoridades, en este caso los estados que son parte de la convención. ¿Y qué debe pasar ahora luego de conocer la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El abogado constitucionalista y docente universitario señala que se debe anular la sentencia constitucional 0084/2017 para eliminar definitivamente la reelección indefinida del país. El efecto de esta sentencia en Bolivia, de esta opinión consultiva en Bolivia, es que, reitero, se anule aquella sentencia vergonzosa 0084/2017 que dio lugar a todo lo que ha acontecido después, a los conflictos sociales, políticos. Rivera finalmente manifiesta que existen responsables por la presunta vulneración a las normas nacionales y la Convención Americana por parte de los ex magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron la sentencia. Y conoce cuáles son las relaciones de los 2 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que votaron a favor de la reelección indefinida. Los 2 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que votaron a favor de la reelección indefinida como un derecho humano están vinculados al expresidente Evo Morales y al actual gobierno. Se trata del argentino Eugenio Zaffaroni y el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire. El propio Evo Morales presentó el 2 de enero de 2020 a Eugenio Zaffaroni como uno de sus 3 abogados internacionales para defenderse de las acusaciones que el gobierno de transición le inició por los hechos de 2019. Días más tarde, el 8 de enero, Zaffaroni celebró sus 80 años en una fiesta realizada en Buenos Aires, en la que participó el expresidente Evo Morales. Por otro lado, el ecuatoriano Pazmiño Freire llegó a la Corte IDH con respaldo del gobierno de Rafael Correa. Fue elegido juez por un periodo de 6 años, como todos sus colegas. Puede ser postulado a una reelección. En abril de este año, el gobierno del presidente Luis Arce lo postuló a la reelección, aunque no hizo lo mismo la administración ecuatoriana. Ese respaldo fue criticado en diferentes ámbitos. En mayo se retiró ese apoyo. Y luego de la determinación de la Corte, piden que se inicien procesos a Evo Morales y a ex magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron su repostulación. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que la reelección no es un derecho humano. Con base en esa decisión, la oposición demanda el procesamiento de los exmagistrados del Tribunal Constitucional que viabilizaron la repostulación indefinida y exigen el enjuiciamiento del expresidente Evo Morales por desacato a la Constitución. Incumplió su deber de respetar la prohibición de segunda reelección durante 2 procesos electorales, no solamente uno. Y los otros principales responsables, sus secuaces del Tribunal Constitucional, que con este fallo espurio... En el oficialismo consideran que ese tipo de anuncios tienen un tinte político y en todo caso pretenden encubrir los procesos que apuntan a los opositores por los hechos de 2019. Es un hecho político, tratan de tapar los delitos que ellos han hecho. No sé por qué tienen tanta mea culpa. Uno se siente culpable cuando ha sido parte de un delito. Ese delito se llama matanza de Sencata, Sacaba y Guayani. El fallo de la Corte IDH calienta aún más el ambiente político boliviano.
El ministro de Gobierno se refirió también al informe de la Corte Interamericana sobre la reelección indefinida. Antes de oficializarse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, en su paso por Santa Cruz, dio su posición. Hemos visto que han circulado en redes sociales solo una filmina de un presunto documento. Sin embargo, de carácter personal, yo creo que ha sido un error ir a la repostulación, así como lo ha presentado el expresidente de este país, Evo Morales. Lo digo yo también públicamente, creo que ha sido un error ir a la repostulación. La Corte IDH ratificó que la permanencia en el poder de un presidente por un periodo largo afecta a la independencia. Luego de ser denunciado por la polémica sesión del 6 de agosto, el diputado opositor Alberto Astorga responde con otra demanda contra 6 legisladores y crece la polémica. Esta contradenuncia a la Comisión de Ética la estamos realizando porque estos 6 diputados del movimiento al socialismo han gritado a cada momento: golpe de Estado, la derecha no pasará, y otros estribillos que identifican al movimiento al socialismo. Además, como respaldo estamos presentando CDs y fotos con impresiones. A ver, que el diputado Astorga, que les enjuicia a los que han perdido sus seres queridos, que les enjuicia a los que han sido heridos, a ver, que presente una querella a favor de ellos, de quienes han sido encarcelados injustamente. A ver, que vaya allí. Es fácil venir a decir aquí cuando él no ha vivido y no vive en el lugar. Activistas envían una carta a la defensora del pueblo y le piden que se pronuncie sobre la agresión que sufrieron de parte de militantes del MAS en un mitin, entre ellos Gustavo Torrico. Analizan una demanda penal. En la carta redacta los hechos, más o menos en resumen, de lo que ha sucedido el 5 de agosto, lo que hemos sufrido los 3 activistas. Ese día nos pateó a los 2 conjuntamente, a mí en las piernas obviamente porque yo caí encima de él, a él le proporcionó una patada en el ojo, y yo digo gracias a Dios que el diputado Beto Astorga entró a apaciguar la situación, porque una de las patadas que le proporcionó al diputado era dirigida a mi cara. Mis abogados tomarán consecuencia de cómo las acciones penales y lo demás. Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dar su dictamen inapelable, final, definitivo, señalando algo que es una verdad que todos sabíamos. La reelección indefinida, el prorroguismo, no es un derecho humano. Los 2 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que votaron a favor de la reelección indefinida como un derecho humano están vinculados al expresidente Evo Morales y al actual gobierno. Tribunal Constitucional, vocales del TSE, congresistas y Evo Morales. Ha sido él, su angurria, su desquiciada ambición. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida debería conducir a la anulación del fallo del Tribunal Constitucional que habilitó a Evo Morales en 2019. Esto lo afirman los expertos. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha causado un remesón en el escenario político boliviano. Para el constitucionalista Williams Vascopé, el fallo tendrá efectos en el escenario legal y político del país. Que la repostulación no es un derecho humano, no existe. Segundo, que es contrario a la representación democrática. Y tercero, que no hay ningún instrumento jurídico internacional de derechos humanos que proteja esta situación. El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor de la repostulación indefinida y se apoyó en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tribunal ha obrado de acuerdo a lo que establece la Convención Internacional y también a lo que dispone la Constitución Política del Estado. El jefe de la bancada de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón,
considera que la decisión de la Corte IDH obliga a los magistrados a anular esa sentencia que dio luz verde a la repostulación de Evo Morales por tercera vez consecutiva en los comicios de 2019, que hasta ese entonces la Constitución prohibía. No hay ningún pretexto para que ahora en Bolivia se dé cumplimiento a esta opinión consultiva, dejando sin efecto esa sentencia espuria, esa sentencia que constituye la mayor aberración jurídica de todos los tiempos en la historia del país. Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Constitución, el oficialista Renán Cabezas, la sentencia de la Corte no tiene relevancia y es extemporánea porque asegura que el asunto ya fue resuelto al llevarse a cabo la elección de octubre de 2020, en la cual se eligió al presidente Luis Arce. Este recurso ha sido presentado por el presidente de Colombia, ¿no? No ha sido precisamente para Bolivia. El tema se ha cesado con la elección del año 2000, del 18 de octubre del año 2020. El pueblo boliviano ha elegido a sus autoridades de forma legal y legítima. Otro debate abierto en el legislativo tiene que ver con el carácter vinculante de la opinión consultiva de la Corte IDH. La oposición considera que debe aplicarse en Bolivia, mientras que el oficialismo lo descarta. El abogado Vasco P. asegura que es vinculante y tiene efectos en el cuerpo legal del país. Esto sí podría ir a una corte internacional. En medio de ese debate surgen pedidos para procesar a los exmagistrados del Constitucional. En medio de las especulaciones sobre una decisión atribuida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en La Paz, el oficialismo y la oposición polemizan sobre un posible juicio contra Evo Morales. Este jueves ha circulado una hoja con una decisión atribuida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida como derecho humano. Aquella posición hasta ahora no se conoce, pero en el legislativo ya se abrió el debate sobre las posibles consecuencias de una decisión adversa a Evo Morales, quien postuló aquel derecho. Está dando una lección la comunidad internacional a este país de cómo se vive en democracia. Están tratando de distraer la atención del pueblo boliviano. El diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes considera que la Corte definirá que la repostulación indefinida no es un derecho humano y sobre esa base se debe procesar al expresidente Evo Morales, que usó ese argumento para inscribirse en las elecciones de 2019. Viene con una condena internacional, no solamente al régimen, sino que también a las intenciones que han tenido tanto Evo Morales como el resto del gobierno. El oficialista Renán Cabezas minimiza el pronunciamiento de la Corte y rechaza un juicio contra Morales. En ese contexto, pide que se procese a los opositores que actuaron en la crisis de 2019. Que no quieren hacerse responsables de la vulneración de derechos fundamentales que ha ocurrido en el país. No quieren hablar de las matanzas de Sencata, Sacaba y Guayani. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe pronunciarse sobre la repostulación indefinida en el marco de una opinión consultiva solicitada por Colombia y las gestiones del expresidente boliviano Jorge Quiroga. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, destaca el fallo de la Corte, esperando que este sea un precedente en el país para que ninguna persona de derecha o izquierda quiera eternizarse en el poder. Ha sido un fallo acertada. Nuestra constitución política de Estado es muy clara. Puede ser el reelecto una sola vez, de manera continua. Y está clara nuestra constitución política de Estado. Por ello, yo lo digo acertada y bien aplicada los tratados internacionales, para que ningún presidente o gobierno, sea de quien sea izquierda o derecha, no traten de perpetuarse en el poder por intereses personales y por intereses políticos. Eso daña a la democracia. De ninguna manera profundiza la democracia, más lo peor empeora. Y por eso mismo en Bolivia ha pasado las crisis políticas el año 2019 y eso nos ha llevado a tal como estamos ahora. Por ello, yo aplaudo el fallo de Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados señala que la opinión consultiva de la Corte es vinculante. El fallo no puede anular una sentencia del TCP, pero sí hay demandas de nulidad de lo pronunciado por los exmagistrados que evaluaron la reelección de Evo Morales. Ese fallo es vinculante para los estados, parte de la convención que han ratificado de la convención, la facultad contenciosa y constructiva de la Corte, entre ellos Bolivia. No es retroactivo, eso es verdad, no puede ir hacia atrás, pero sí va hacia adelante. Y a partir de eso, todos los agentes bolivianos, agentes estatales y también los ciudadanos, estamos obligados a cumplir ese razonamiento que es vinculante de la Corte. Esa es la situación actual.
hay que precisar que no se puede esperar, porque ya he oído que alguien está diciendo no, pero vean la sentencia, no sea la prueba de que hay el derecho humano, es que la sentencia 84 no la anula esta opinión consultiva, y es que no la puede anular, porque nunca la Corte, a través de una opinión consultiva, puede anular una sentencia. De hecho, Colombia no ha pedido, Colombia ha puesto 2 preguntas, y no podía hacerlo, ¿no? Que es materia de otro tema, ¿no? Y sí hay demandas de nulidad de la sentencia, que a partir de este razonamiento de la Corte tendría que ser asumidas por el Tribunal Constitucional. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, espera que se oficialice el fallo de la Corte. En el marco del bloque de constitucionalidad que señala la Constitución Política del Estado de nuestro Estado, esta opinión consultiva, al igual que otras en diferentes áreas de derechos humanos particularmente, tienen que ser consideradas dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional o dentro de las definiciones que vayan a tener jueces, las salas de garantías, el Tribunal Constitucional mismo a momento de dilucidar una causa relacionada a aquello. En este contexto también es innegable que la situación o la coyuntura política está generando una particular atención sobre esta opinión consultiva. Creemos que lo que ha sucedido en nuestro país el 2019, la polarización, la extrema politización, no son saludables para la población. Dentro de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, tiene que ser reconocido y aplicado internamente, ya será para casos específicos o para medidas legislativas. La alcaldesa del Alto de Bacopa considera que el tema de la reelección indefinida ya estaba subsanado en el país. Conozcamos su opinión al respecto. Estamos con nuestra unidad móvil junto a Ronald Catari para profundizar este tema. Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto de la reelección indefinida y de hecho ha mencionado ya algo en concreto. Precisamente estamos con la alcaldesa de la ciudad del Alto de Bacopa para conocer su opinión al respecto. Alcaldesa, muy buenas noches. Coméntenos, por favor, sobre esta decisión. Bueno, ya nuestro país ha tomado una decisión haciendo la ley excepcional de elecciones en el 2019 respecto a este tema, ¿no? Y bueno, pues nosotros, sin tener esta sentencia, nosotros ya habíamos cumplido con esto. Alcaldesa, ¿usted está de acuerdo, sin embargo, con esta decisión, con este comunicado que emite ya la CIDH? Bueno, ya es prácticamente, te reitero nuevamente, ya en el 2019 nosotros habíamos determinado que no haya la reelección y además ha sido por el mismo expresidente el que había decidido no participar en esta nueva elección del 2019, donde ahora nuestro actual presidente es Luis Arce, ¿no? Alcaldesa, no obstante, es del movimiento al socialismo que surge esta idea de tener una reelección indefinida como un derecho humano. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema? Bueno, en su momento muchas organizaciones sociales pidieron de que Evo Morales nuevamente pueda presentarse como presidente, ¿no? Pero bueno, por los hechos que han pasado en nuestro país, esta ley excepcional pues ha determinado juntamente con toda la bancada del MAS saldar ese tema y de que vayan nuevos actores políticos para una nueva elección. Es importante la renovación, como usted mismo lo plantea. ¿O renueva, alcaldesa? Así es, y el MAS también está mostrando el tema de renovación. El presidente Luis Arce Catacora es parte de la renovación también y por eso ha tenido tanto apoyo por parte de la población para poder ahora ser nuestro actual presidente, ¿no? Le agradezco mucho, alcaldesa, por esa opinión. Las palabras de Eva Copa al respecto de esta decisión en la CIDH.